A veces, las cosas más pequeñas, casi invisibles, son las que acaban provocando los cambios más gigantescos. La historia no siempre la escriben los grandes líderes en despachos. A menudo, la escribe gente corriente que toma decisiones extraordinarias. Y hoy, precisamente, vamos a ver una de esas historias que te cambian la perspectiva. Pues ahí está la pregunta del millón. Y no es ninguna exageración. La historia de la China que conocemos hoy, esa superpotencia económica, tiene una de sus raíces más profundas en la decisión casi suicida de 21 agricultores. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender la magnitud de lo que hicieron, primero tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a la China de después de Mao. El ambiente es denso, muy cargado. Un país estancado económicamente y con un miedo que se podía casi tocar. Era una nación entera completamente paralizada. La sensación general era de una desesperanza total. En un régimen tan rígido, cualquier iniciativa personal, cualquier intento de hacer las cosas de un modo diferente, podía acabar muy mal, con una represión durísima. El gigante asiático estaba, en pocas palabras, desesperado. La situación, era una auténtica olla a presión. Por un lado, una economía que no avanzaba y un sistema político que no se movía ni un milímetro. Por otro, un miedo que lo paralizaba absolutamente todo. Pero claro, por debajo de esa superficie, era más que evidente que hacían falta cambios profundos y de forma urgente. Y es justo aquí donde nuestra historia pega un volantazo. Nos vamos a un pueblo muy pequeño y muy pobre llamado Xiaogang. Es en este rincón olvidado del mundo donde se empezó a cocinar, en secreto, un plan que lo iba a cambiar absolutamente todo. 21. Este es el número clave. No estamos hablando de un ejército, ni de un partido político, no. Son 21 campesinos, 21 familias que simplemente decidieron que no podían seguir viviendo así. La frase es tremenda. Refleja la gravedad de lo que estaban haciendo. No era una simple protesta, que va. Firmaron un pacto secreto sabiendo perfectamente que el precio podía ser la cárcel o incluso la muerte. Estaban desafiando el sistema de comunas, que era el mismísimo corazón del modelo maoísta. Así de desesperada era la cosa. ¿Y cuál fue esa idea tan revolucionaria? Pues a ver, algo que hoy en día nos parece de puro sentido común. En vez de trabajar todos juntos para la comuna, sin ningún incentivo real, cada familia se haría responsable de su propia parcela. Si había beneficios, para ellos. Si había pérdidas, también. Así de simple. Es el nacimiento del llamado Sistema de Responsabilidad Contractual Personal. Lo que nadie, absolutamente nadie podía prever, es que esta pequeña chispa en Xiaogang no se iba a apagar. Todo lo contrario. Estaba a punto de provocar un incendio que recorrería China de punta a punta. Y el efecto dominó fue inmediato, fue brutal. El primer año la producción en Xiaogang se disparó. Las autoridades locales, en vez de reprimirlos, vieron los resultados y, con un pragmatismo increíble, decidieron apoyarlo. La noticia, claro, corrió como la pólvora. Millones de campesinos por toda China empezaron a adoptar el modelo. Y la economía rural del país, de repente, despertó. El contraste entre un sistema y otro es que es de la noche al día. Por un lado, el sistema antiguo de comunas, producción colectiva, moral por los suelos y resultados estancados. Por otro, el nuevo modelo, la familia como motor, una motivación altísima y un aumento de la productividad espectacular. La clave de todo, la madre del cordero, fue el cambio de la iniciativa, pasar del control central a la autonomía local. Pero ojo, que esto va mucho más allá de la economía, y esta parte es fundamental. Lo más importante de todo es que se abrió un camino de esperanza. Se demostró que las cosas podían cambiar, se restauró el espíritu, las ganas de la gente, y eso preparó el terreno para todas las reformas que vinieron después. Claro, una historia de transformación tan increíble nos lleva de cabeza a una pregunta inevitable. Si esta chispa funcionó tan bien en la China de la época, ¿podría una dinámica parecida aplicarse en otros sitios? El análisis que estamos viendo propone mirar hacia Cuba. Si ponemos las dos situaciones frente a frente, la verdad es que aparecen similitudes muy interesantes. En ambos casos hay capital humano preparado, y la agricultura juega un papel crucial. Y en ambos casos nos encontramos con una economía estancada. Las diferencias, por supuesto, también son enormes, como el bloqueo estadounidense a Cuba. Pero la pregunta sobre si las lecciones de la iniciativa local siguen siendo válidas está ahí. A partir de esa comparación, el análisis plantea la gran pregunta. ¿Podría el camino para Cuba pasar por buscar una nueva chispa parecida? ¿Un detonante que libere toda la energía productiva del país? Y de nuevo, el objetivo no es solo material, no se trata únicamente de llenar los mercados. Al igual que pasó en China, el verdadero desafío es superar esa sensación de desesperanza, generar un nuevo entusiasmo colectivo y construir una voluntad nacional para salir adelante.
Para ilustrar el tipo de obstáculos que existen, hay una cita muy potente. Describe cómo las normativas burocráticas pueden llegar a ahogar a los productores en Cuba. Es un ejemplo muy gráfico de ese tipo de trabas que, según se argumenta, impiden que la economía arranque desde la base. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se saca de la lección china? Pues en esencia se trata de soltar las amarras, liberar la energía y la creatividad de los productores, quitar de en medio todos los obstáculos burocráticos que no aportan nada, y que el papel de las autoridades sea el de fortalecer esas iniciativas, no el de bloquearlas. La idea central es que el compromiso social es el verdadero motor de todo. Y terminamos con esta pregunta que es una advertencia y una reflexión al mismo tiempo. El análisis concluye que no hacer nada, la inacción, no es una opción neutral. No hacer las reformas necesarias a tiempo crea vacíos, y la historia nos enseña que esos vacíos siempre acaban llenándose con algo, y las consecuencias, a menudo, son impredecibles. Una idea potente, desde luego, para cerrar este recorrido.